Ya. Vaya al aire, vaya al aire. Sí. Ah, estoy yo. Sí, sí. Don Juan Luis Villarzo, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Gusto de verlo, de No, saludarlo. estimado amigo. Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. No, aquí bien, con doble ración de café, ¿cierto? Como corresponde en Sí, la no mañana. sé cuál es mi cámara, ¿esta o no? Es- La del centro. Sí, para informar que yo no soy periodista. Muy bien. Sí, porque vi como a Leonardo el Z No, hace unos es minutos. que me parece Sí, que- soy economista. La próxima semana yo ya caché que tengo que traer mi título, como para mostrar. Ahí, Claro, traigámoslo claro, otra vez. Director de claro. televisión, periodista, Sí. economista. Nosotros estamos en Certificado. contra de quienes no han pasado por el aula. No. No, Al contrario, sí, para que sí, no sí, quede sí, eso. sí. Pero por lo menos tienes que tener la capacidad de prepararte. Lee un poquito, Claro. estudia un poco. No, y los Oye, medios gran- la responsabilidad de decir las cosas como corresponde. Como Sacar son. un gran tema, muchachos. Sí. Como son, porque además hay mucha gente con talento extraordinario, pero si tú no pules ese talento, te vas a quedar en eso nomás. No vas a evolucionar. A mí me llama poderosamente la atención. Yo no soy parte del colegio de periodistas, pero el colegio de periodistas debería levantar la mano y decir, ey, Yo creo. yo me imagino. Oye, perdón, quiero hacer un paréntesis. La persona que escribió José Marihueco no es Pepe Marihueco. No es Pepito. No, es otra persona. La Berta me dijo que era Pepe. No. Hay que ver todo. No es un alcance de nombre. Ya, así que bueno, en mi caso, como yo les mencionaba, chiquillos, yo no soy periodista, pero sí soy economista. Voy a traer mi título para la próxima Sí, por favor. ocasión para Y con el que ustedes certificado de comprueben. nota, por si Y con el acaso. certificado también. Muy de bien, nota. por Salió favor. sobresaliente en la... Otra cosa. El corrector Sí, hace sí, cualquier sí. cosa. Sí, sí. Muy bien. Tú lo dices. Oye, yo lo comenté y me escribieron a los 2 segundos. Ah. Yo dije, ayer se informó, o hace unos días atrás informaron de que la canasta familiar bajó Sí, lo sí, que no había bajado en 10 años. Sí, pero tampoco. Ahora, Bueno. me dice, me escribe, yo ayer fui al supermercado, Dale. compré 28 productos y me salió 70 lucas. ¿Dónde bajó? Es que lo que pasa, bueno, oye, ese es un gran tema. Yo estoy abriendo aquí en mi teléfono porque siempre traigo datos y siempre me actualizo con el aspecto de los datos que yo tengo, ¿cierto? De tal manera que, claro, pero cuando nosotros hablamos de la baja, igual es una baja importante, pero primero vamos caracterizando lo que es la canasta básica, ¿ok? Una canasta básica son los elementos y los bienes relacionados con la alimentación exclusivamente, de tal manera que si tú, Iván, vas a comprar o te suscribes, por ejemplo, a Spotify o a alguna plataforma, eso no forma parte de esa canasta básica, Ok. porque no es la canasta de consumo del índice de precio al consumidor, es una canasta básica del Ministerio de Desarrollo Social que está incluida y que solamente considera una de las divisiones de todo el aspecto que se mide en el IPC. Y esa canasta tiene alrededor de 76 artículos, que es lo más básico que tú puedes tener en una casa. De tal manera que por eso, para aclararle a la comunidad que cuando hablamos de canasta básica, que está tan de moda hablarla en ocasiones, Sí. no estamos hablando de todos los artículos que alguien consume, sino de los artículos en estricto rigor que de cierta manera son más económicos para asegurar que tú tengas las 2000 calorías que te exige entonces la Organización Mundial de la Salud. Me salió bonito y perfecto. Muy bien. Perfecto. Eso comprueba de inmediato lo que yo te estaba diciendo, Iván. Yo sí soy economista. Muy bien. A la cámara. Oye, cámara uno. Escúchame. Entonces, hay cosas que sí están subiendo, pero las de la Claro. canasta básica no. Claro, porque cuando tú tienes varios artículos, hay algunos artículos dentro de esta ponderación, porque esa canasta básica es un elemento, bueno, aquí está en valor. De tal manera que el precio, por eso abrí mi teléfono, son 67.000 en marzo, 67.254 pesos. Eso es lo que sale esos 76 artículos que son básicos. Hablamos de harina, de pollo, de arroz. Como de toda Luca, ¿eh? Como efectivamente como la canasta que mencionaba Lavín, ¿cierto? Sí. El suegro de la Cati Barriga. Y Tal que cual. mencionaba, vengo con todo hoy día. Y con el aspecto de la... Parece un periodista, güey. Claro, pasaría repiola, Ella me está podrías casa- contratar. Ella está casada con un diputado que no va nunca, ¿no es cierto? Claro, sí. Que el hijo Sí. la bien, pues. Sí, po. Que a esta hora yo creo Que está durmiendo. 9:37 está durmiendo. Es que es 8:37 en Santiago. Por eso No, yo claro, creo que sí, po. a esta hora está durmiendo. Entonces, bueno, volviendo al tema de la canasta, para los que estén en casa, cuando les hablen de que la canasta sale 67 lucas, estamos hablando de esos insumos, de esos bienes que no son por lo general servicios tampoco, sino que están relativos y exclusivamente relacionados con la alimentación. Entonces son esos 67 artículos que a propósito nosotros, ¿te acuerdas? En algún momento lo medimos, porque Sí. medimos básicamente la canasta Sí. y la gracia es retomar entonces también esas mediciones que ojalá por lo general sean cada 2 meses o cada un mes, en los cuales nosotros podamos captar cuáles son esos artículos. Surgen preguntas por parte en ocasiones de los vecinos, ¿por qué cuando yo voy a un negocio de barrio, por ejemplo, hay artículos que me salen un poco más económicos? ¿Cierto? Bueno, en la canasta se asume que cuando tú vas a comprar a forma mensual tu canasta de alimentación,
Tú no andas en un lado a otro comprando, aquí voy a comprar el té, aquí voy a comprar el arroz, aquí voy a... No, sino que por lo general tú vas a un supermercado y haces tu compra mensual. De tal manera que esas 67 lucas se refiere, en primer lugar, a estos artículos que son baratos. Baratos y básicos. Económicos, porque se mide efectivamente el más económico, no el que está en oferta. Entonces, Entonces, claro, si tú en vez de haber comprado tal vez una bebida de marca... un promedio. No es promedio. Tú eliges efectivamente los artículos que son económicos y que te permiten entonces satisfacer esas 2.000 calorías. Entonces, eso explica por qué hoy en día la canasta básica, y siempre ha sido así, salió 67 lucas 254, en febrero estaba 68.000 pesos, en enero 68.000 y algo, o sea, claramente bajó entre febrero y marzo alrededor de lucas y algo. Ya, espérate, para el resto de Chile, porque acá la canasta es Tal más cual. cara, ¿no? Ah, este está preparado. Sí, porque aprendí todo lo que Sí. más... Que el periodista no es Claro, economista. claro, por supuesto. Oye, pero antes que diga una cosa, Juan Luis dijo recién una cosa que yo no sé si hoy día el magallánico está 100% a la antigua haciendo. Si yo voy al supermercado, yo por lo menos hoy día no compro el mes. Yo compro lo que necesito o durante el día o la semana. Dependiendo o cómo está la billetera o la realidad de, ¿sabes qué? Hoy día no voy a tener tanto tiempo. Yo creo que eso es el símil de muchas personas que compran el día a día o que compran para la semana. Y que sí hay gente que compra para el mes, pero yo creo que hoy día cada vez son menos las personas que lo hacen. ¿O no? Yo no sé, no tengo ese dato, yo no te puedo mencionar no, efectivamente en ese aspecto, sino que básicamente lo que se entiende en este contexto es que la medición por parte del INE y por parte del INE surge efectivamente la semana previa, por lo general, a cerrar entonces esta encuesta. Entonces, cuando haces entonces esta medición, también hay una concatenación de información, pero lo que es importante es lo que también mencionó en algún momento también Mauricio, o sea, el contexto de la construcción de la canasta es una construcción nacional, ¿ok? De tal manera que la metodología se recogió a través de la encuesta suplementaria de ingresos, en ocasiones, la encuesta de presupuestos familiares, y se van construyendo cuáles son los alimentos que son característicos en esa división y que son característicos del consumo de una familia en Chile. Pero por lo general ahí prima efectivamente lo que sucede en el centro de nuestro país. Sí. Porque nosotros tenemos metodologías o formas o culturas de alimentación que claramente pueden ser distintas. Entonces surgen preguntas que podríamos solucionar si hiciéramos tal vez un estudio por parte de la Universidad de Magallanes en el Departamento de Nutrición, y que yo no sé si existe. Si esas 2.000 calorías que consume, por ejemplo, una persona que vive en zona centro, también se consumen de la misma manera con los mismos alimentos de Santiago aquí, porque tú estás asumiendo entonces que todas las regiones tienen entonces el mismo patrón y comportamiento de consumo. Y ese es un problema, y eso estamos en deudas aquí. ¿Y cuánto Ok. más caro la canasta acá? Acá salía como un 8, 14%, 10%. O sea, 10 lucas más, aprox. Claro. 70, en vez de 76, 66, 67, Claro, 76 o 77 podríamos pesos. llegar a 77, 74 lucas ahí por la canasta. Y nosotros claramente cada vez vamos perdiendo más esa identidad regional, producto de que antes, y yo creo que lo recuerdan ustedes, antes lo que sucedía en Magallanes es que nuestras familias tenían efectivamente quintas, generaban entonces claro. el aspecto de la papa, Tal cual. el aspecto de esos elementos particulares, y nosotros hemos perdido esa identidad. Sí, sí. Y ahora nosotros, en realidad, si se cierra la ruta 9, ¿cierto? Si se cierra la ruta 9, nosotros no tenemos camiones que puedan ingresar, y tampoco los jóvenes saben, por ejemplo, cómo, no todos, saben cómo, por ejemplo, cosechar una papa. Yo no lo O sé. una lechuga, claro. Y eso que ya no soy Exactamente. joven. Sí. Y eso que lo enseñaban en el colegio. ¿No? Claro. Lo hacían ahí, pero Claro, no de tal manera que hay programas, por ejemplo, lo que hacía Fossi en un determinado momento, que eran estos huertos. Entonces habían programas de huertos Sí. donde a los jóvenes, en particular en la escuela Les argentina, enseñaban. le enseñaban entonces, por ejemplo, lo que significaba cosechar un rabanito, ¿cierto? José, Cosechar una A lechuga. nosotros nos José- hacían colocar un poroto. Un poroto. Sí, pues, en poroto. algo, Y cuidarlo, y todo lo cuidarlo demás, para que crezca. llevarlo, Un sí. olor tenía ese poroto Sí. después, bueno, pero- José Luis dice: hola, don Mauricio, yo el único día que puedo llevar un poco más de canasta es el fin de semana, cuando llego amanecido y me dicen otra vez viene lleno tu canasta. El análisis económico magallánico. Muy bien. Es un análisis, Sí. análisis maceta. Sin diploma. Claro. Sin diploma. Oye, yo siempre he sido de la idea de que todos los colegios deberían tener un ramo
que se llame cultivo y siembra, por decirte una cosa. Sí, Y pero educación Mauro, sí. a mi financiera. Oye, Mauro, Y hemos educación perdido, y financiera. filosofía, sí hemos perdido toda esa También. asignatura. Educación financiera lo tienen, está en el currículum Sí, nacional, sí. pero lo colocan, se llevó a atorar, pero lo colocan, lo colocan entre medio de las asignaturas. Entonces, hay una crítica por parte de los profesores. A mí yo tuve la suerte, me acaba de contactar también mi barrio financiero, que es un elemento también nacional, que yo participé en algunas cosas, de algunos cursos que ellos realizaron, y uno de los elementos que surgieron cuando se realizó una encuesta a propósito bastante grande, era que los docentes de matemáticas, de historia, donde se alojan esos conocimientos de educación financiera, decían, oye, yo estudié para profesor de historia. Entonces, cuando tú me colocas un elemento relacionado con la tasa de interés, me complicas, ¿cierto? Porque no está dentro de mi currículum como profesor de historia. No está dentro de mi currículum como profesor de matemática enseñar, por ejemplo, lo que significa el mercado. Entonces, cuando tú alojas a través del Ministerio de Educación y no generas un ramo particular de educación financiera, generas un inconveniente. Ahora los jóvenes en cuarto, tercero medio tienen que tener electivos y pueden elegir electivos de economía, pueden elegir electivos de educación financiera, pero por lo general los colegios tienen los electivos, pero colocan de repente a profesores que no son especialistas en el tema, como lo que estábamos hablando recién. Sí. Entonces, la idea sería entonces colocar a gente que esté cercana con los conceptos de educación financiera y con esos otros conceptos, para que los jóvenes no se sigan educando por TikTok solamente, que a propósito igual tengo cuenta. ¿Tiene cuenta? Dígala, por favor. Juan Luis Bierzo. Juan Luis Bierzo. ¿Todo Sí. junto eso en Sí, TikTok? TikTok. TikTok. También, Sí, TikTok, sí. claro. Y con baile y todo. En ocasiones he tratado de bailar. ¿Está bien? ¿Está bien? A mí me parece que las redes... Mira, Georgina Coliboro te dice, José Luis Ollarzo, no se dice no manejo ese dato. Se dice no sé. Muy bien. no sé. Me llenó la canasta. Oye, seco este caballero, gracias por este aporte inteligente y con conocimiento real en la materia. Toma. Mira, si nosotros lo dijimos, un paseo por el Instituto de la UMAC y les dan pena ver el estado de la prioridad, que fue la casa donde estudió. Ah, ya. Humberto, ya vamos a hablar de ese tema. Muy bien. Por el tema de que fue un ícono hortícola. Oye, antes, muy cortito, ahí en este momento se ha activado la central de alarmas Chuta. de bomberos, calle Plaza Esmeralda con Sargento Luis Uribe. Hay un incendio en este momento, que el director vea con la cámara. Han sido despachadas 3 unidades de bomberos Ah, de es grande, ¿no? cuarta, quinta y séptima, que es no, eso es el habitual de Ok, despacho. Pero es Plaza Esmeralda con Luis Uribe. Chuta. Calle Sargento Luis Uribe. Bueno, veamos cómo está eso, porque el negrito se anda por ahí. Sí, a ver si podemos hacer algo. Y directora de Beto. Oye, Juan Luis, yo no sé si el dato es... Nosotros la mañana hicimos un comentario con Mauro relacionado con esta migración que hemos tenido en el país. Sí. Desde su inicio como país hasta el día de hoy. Sí. Una migración que ha variado. Yo no puedo hablar en contra de la migración porque soy hijo de migrantes, o nieto de migrantes, mejor dicho. Pero hoy día la migración que ha llegado a Chile, lamentablemente, no todos vienen con las buenas intenciones. Claro. Y muchos entran exclusivamente a delinquir. Y creo que los mismos migrantes que están acá saben de eso y aborrecen a sus compatriotas que vienen a hacer esto. Y aquí hemos tenido dirigentes de migración venezolana, de Uruguay, que aborrecen esta actor. Pero mi pregunta, ¿qué tiene que ver eso con... ¿Cuánto ha influido económicamente la migración de este último tiempo en Chile? ¿Para bien o para mal? Económicamente hablando. Como económicamente hablando, sí. Ha sido buena. Creo yo que la migración de otros países que han llegado en el 1900, a fines del 1800, sí trajeron dentro de alguna manera su mano de obra, pero que permitió económicamente un crecimiento. ¿Cuál es la realidad? ¿Es similar? ¿No es similar? Bueno, en ese tiempo era otro Chile, ¿cierto? Otro Chile. Era un Chile que tú tenías que de cierta manera, ¿cómo se podría decir? Generar demografía, generar población. De tal manera que, claro, en Magallanes existía como, por ejemplo, muy poca gente que quería venirse para acá. Y por eso en algunas ocasiones entregaron tal vez ciertas facilidades para que los inmigrantes puedan llegar acá y puedan desarrollar labores productivas que aquí no se realizaban. De tal manera que, ¿qué ocurrió luego? Nosotros tenemos buenos índices económicos que son como las marcas que tú tienes sobre el sentido de la importancia que tiene la economía. Y nosotros somos una de las mejores economías en Latinoamérica. De tal manera que primero se vuelve muy tentador venir, porque tenemos un Producto Interno Bruto per cápita que significa que, a estricto rigor, es como que tenemos la torta de crecimiento,
y la empezamos a partir, y el Producto Interno Bruto per cápita, el trozo de torta que nos toca en Latinoamérica es largo y ancho, porque tenemos alrededor de cerca de $27.000. Que $27.000, cuando tú lo sacas, porque la gente no lo empieza a entender, el Producto Interno Bruto per cápita, pesos, ¿no? son 27 millones de pesos anuales, que si tú divides entonces esos 27 millones de pesos, dividido 12, son 2.250.000 por cabeza, aquí en Chile, Mensual. mensual. 2.250.000 por cabeza si tú tuvieras, y tenemos, un Producto Interno Bruto per cápita de $27.000. O sea, es harto, Chepo. es mucho. Y eso incluye no solamente a la clase trabajadora, sino que incluye también a todos los habitantes. O sea, el Producto Interno Bruto, que es el total de crecimiento que nosotros tenemos, se divide por el número de habitantes que nosotros tenemos y da un Producto Interno Bruto per cápita más o menos de eso. Ahora, cuando tú empiezas a analizar, por ejemplo, otros países, y por qué yo te digo que somos atractivos, porque, por ejemplo, cuando tú empiezas a buscar el producto, y lo hago de forma inmediata, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, per cápita, y hay un ranking del resto de los países, nosotros somos muy tentadores para el resto de los países. Aquí tengo el ranking, por el Fondo Monetario Internacional. Y, por ejemplo, cuando a un haitiano, por ejemplo, una persona que vive en Haití, que ahora están en un conflicto tremendo, ¿cierto? Porque están desalojando también a chilenos Sí. que estaban en Haití por el conflicto que existe, tú empiezas a analizar, nosotros tenemos un buen lugar, y estoy tratando de buscar dentro de 189 países donde se encuentra Haití, que nosotros básicamente tenemos un Producto Interno Bruto per cápita bastante más alto que el haitiano. Lo estoy buscando. Los haitianos, a diferencia de nosotros, tienen $3.000 Al año. al año. Que son $260 Calculémoslo por lucas. al mes. Son 3 millones, 260 dividido dólares. 12 son 250 lucas mensuales. Claro. Entonces se darán cuenta que cuando el haitiano observa que nosotros tenemos un 10 Producto veces Interno más. Bruto per cápita 10 veces más alto, que no hace falta ser economista en este caso, atractivo. se vuelve súper atractivo venir a nuestro Venir a país, Chile, claro. porque solamente con el sueldo mínimo que gana un haitiano, que son 500 lucas, y envía, por ejemplo, la mitad del sueldo mínimo, o menos, le envía las 250 lucas, está haciendo más que el Producto Interno Bruto per cápita de Haití. Entonces, por eso en algún momento, para el haitiano, y en particular para el haitiano que estaba en conflicto, para el venezolano también, para el colombiano también, para el argentino también, nosotros podemos ser muy tentadores, producto del nivel adquisitivo que está teniendo, por ejemplo, Chile con respecto a sus vecinos. No hablemos de Europa, no hablemos de Estados Unidos, o de otros lugares. Que venga un migrante a trabajar en Claro. X, ¿ya? En busca, por ejemplo, del sueldo mínimo, o un sueldo que ya, aunque no sea el mínimo, sea un poquitito más, ya es muy diferente al que ganaba en su país, ¿cierto? Tal cual. Eso también provocó, yo creo que también es parte de la interpretación de la pregunta que tú hacías, Iván, cómo afectó a la economía chilena, ¿no? Porque el chileno dejó de hacer cosas que hacía Eso es lo que sucedió. y llegó el extranjero, el migrante, Claro. y empezó a hacer esos trabajos que el chileno ya no quiere hacer. Claro. ¿Ya? Y por eso también se han perdido un montón de actividades, rubros, oficios, porque se dejaron, porque el hijo no Claro. quiso seguir la tradición del abuelo y del padre, etcétera, pero llegó un migrante y se hizo cargo de ese espacio, Claro. pero no sabemos por cuánto tiempo. Y eso yo me imagino que hace un equilibrio o desequilibrio, me lo dirás tú, en la economía. O ¿no? sea, en primera instancia súper bien, po, porque quiere decir que cuando nosotros dejamos esos trabajos de ser garzón, de cortar el pasto, Sí. de una serie de oficios, Sí. quiere decir que son sencillos, porque son fáciles de entrar. El chileno se empezó a preparar en el ámbito del crecimiento educacional, porque si tú te das cuenta, cuando nosotros analizamos los 80, el año 80, no la serie, nosotros vemos efectivamente de que la cantidad de estudiantes que nosotros teníamos era, con suerte, el 1%, o sea, Bajísimo. habían alrededor de, en Chile, de alrededor de suerte 300.000 estudiantes universitarios. Hoy en día tenemos más de 2 millones de estudiantes que ahora están estudiando de forma universitaria y han pasado 30 años, 40 años. O sea, casi el 10% de la Sí. población. O sea, casi el 10% de la población hoy día está obteniendo estudios universitarios. Ese joven que está estudiando, obviamente que ya no va a querer seguir el oficio anterior que tú mencionabas como de su padre, o tal vez generar ese aspecto de oficio. Sí. Entonces aquí llegó efectivamente el migrante y empezó a ocupar esos espacios. Sin embargo, hoy en día la economía empezó a trastabilar y en ocasiones, claro, hay algunos actores, algunos jóvenes que tal vez no tienen la posibilidad de poder estudiar o están complejos en ese aspecto, que quieren regresar entonces efectivamente tal vez a realizar alguno de esos emprendimientos oficios. Por eso ustedes ven que el inmigrante cuando llega entra en sectores que son súper fáciles de entrar, como lo que ocurre en Estación Central, que están desalojando todo, pero en Estación Central, ¿qué era lo que hacía? Colocaba un carrito
estos carritos de supermercado, Sí. y ese carrito lo ocupaba de parrilla, compadre. Sí. Y generaba entonces su aspecto porque es un elemento cultural de lo que ocurre en Haití, Claro. de lo que ocurre, por ejemplo, en algunos lugares de Colombia, lo que ocurre en Venezuela, por los niveles de pobreza en ocasiones que tienen, que las cadenas de frío no surgen ahí. De tal manera que ellos tienen todas las defensas para poder aguantar que alguien haga carne en un carrito y que tengáis la carne tal vez 30 días o 20 días sin en un congelador. Pero nosotros, los chilenos, no estamos efectivamente preparados en nuestras defensas físicas para poder aguantar entonces esos elementos. De tal manera que ahí viene la labor de las autoridades. Cuando la autoridad desaloja Estación Central y genera y dice, por ejemplo, no es en contra del inmigrante, no es que contra trabaje, sino que básicamente el producto que está entregando es un producto que no cumple con las normativas sanitarias chilenas. Y no es parte de nuestra cultura tampoco. Y tampoco es además, parte pero- de nuestra cultura, de tal manera que cuando hacen fiestas al lado, porque tienen, por ejemplo, formas también de expresión que son distintas a las nuestras. Y esos son elementos claramente culturales, de tal manera que la forma que afecta a la economía son de múltiples formas, pero también culturales, pues, Mauro y Iván. Pues, hay un problema también de cómo en realidad llega toda esta oleada de personas y empiezan efectivamente a generar elementos culturales que no son propiamente No. chilenos. A mí hay algo que te paso la palabra al tiro, Iván, pero hay cuestiones a mí que me llaman poderosamente la atención que no son parte de la cultura chilena. Por ejemplo, algo súper cotidiano, esta cuestión pasa... Esto no es todos contra los de días. los... No, estamos, acá no hay un eso es lo que aspecto estamos viendo. xenofóbico, Pero no, para nada. Es un elemento cultural, nada más. Pero yo sí creo, lo dijimos la mañana con Iván, que hay que parar la migración, hay que ordenarla, Hay que normarla y Poner que un vuelva, filtro. pero normada. Po. Tal Ya cual. esta cuestión es un desborde. Y Bueno, no el filtro Pablo Herrera. No el filtro Pablo Herrera, ¿Cuál es exactamente. el filtro, Pablo? Hay que correrle balo a todo. Hay que Ah, volverle pero- a la oye, el toma. compadre se volvió Esas loco. son las locuras. Pero está hablando de Pablo Herrera. Sí, ¿Cachai? por- No, pero a mí lo que sí... Y lo raro que tiene un tema que dice pone un alto al fuego. Por una- Claro, es un mentiroso. Es un mentiroso. No, a mí lo que me llama la atención es esta gente que habla por teléfono. Por eso yo escucho a Alberto Plaza. Va muy bien. Ah, mira, Qué cante la vida. diferencia. Claro. ¿Qué iba a decir yo? Algo de la Chuta, gente no, que habla, no, ¿no? sí, Si- esa no, la da. no, Esa la da. No, si estamos mal. No, de esta gente que está... No, si yo le dije que no sé qué cosa... Y uno se tiene que enterar de todo lo que le pasa en la vida a esa persona que va hablando Sí. por teléfono. ¿Tú has visto un chileno hablando por teléfono en la Mi calle? mamá. No, un chileno es... No, sí, Mi sí, mamá. no, sí. Hay una mezcla Pero también ahí, otro- sí. en la fila, en el supermercado, en la caja de un negocio, en la plaza, caminando por la calle. Es una cosa increíble. Y tú, claro, y eso es lo otro. Pareciera que les gusta salir más en medio porque no acá, todavía no acá, ha pasado, porque yo he visto notas de NTV que ha pasado. Pero la gente que entrevistan en la calle en Santiago, pareciera que están en Caracas, en Cali, bueno, en Lima, porque no parece Santiago. O sea, son pura entrevista extranjeros. Exactamente, o son los que quieren hablar. No lo Bueno, el sé. chileno siempre ha sido así. Al chileno le gusta salir solamente por detrás de la cámara. Sí. Eso cuando está entrevistando a alguien y pasa Sí. haciéndose el lindo Sí. y le tiras el micrófono. No, y se va. Y sale corriendo para O que grita, y Se va corriendo. ¿no? Sí, eso es verdad. Por eso hay que sacar a todos los chilenos y dejarlos extranjeros. Esa es otra solución. Esa es otra solución. Se vienen las 40 horas, ¿cómo van Sí. a...? Oye, yo antes de las 40 Dale. horas te quería mencionar, por ejemplo, el llamado de la CUT. No sé si lo escuchaste. De Ah, subir el ayer, salario mínimo a seis- 630.000 pesos. Sí. O sea, eso causó escozor, ¿cierto? Para algunos no, ¿cierto? Pero causó escozor en toda El sector empresarial, Claro, me porque, imagino. a ver, para clarificar, el concepto de la CUT hace un llamado a 630.000 pesos, no es nada contra la CUT. Pero sin embargo no hay elementos técnicos que puedan, por ejemplo, avalar, Sustentarlo. sustentar esa propuesta en una época en la cual vislumbramos un crecimiento económico bastante paupérrimo, ¿viste la palabra que ocupé? En comparación, periodista, no eres sí, periodista. no sé sin ser periodista, en comparación, por ejemplo, al resto de los países. Mencionan que nuestra perspectiva de crecimiento es súper baja, o sea, nosotros vamos a tener un crecimiento 2024 cercano al 2%, eso es lo que 2%, mencionan, sí. y el 2025 en 2,5%. Estamos dentro de Latinoamérica, el crecimiento más bajo que existe en Latinoamérica, ¿ah? Y que es probable que recién se mejore en un par de años más, a pesar de que el ministro Marcel dijo, oye, nosotros nos estamos recuperando. Y ayer el estamos... presidente defendió Claro, a Marcel. Claro, ¿no? pero sin embargo nosotros estamos viendo que Argentina pronostica para el 2025 un crecimiento del 5%. Pero venía, ¿Cierto? pero Argentina estaba en el infierno. Venezuela un 4%, Paraguay un 3,8%, Uruguay un 3,7%, ¿cierto? Perú un 2,5% y nosotros un 2%. De tal manera que... Pero es comparable las economías, Juan? o sea, claro, en estos indicadores tú haces una paridad de comportamiento.
De tal manera que lo que tratas de hacer para poder comparar no es comparar peras con manzanas, Sí. sino que tratas de, en la economía, tratar de colocar comparaciones a través de manzanas. Entonces Ok. estás comparando y son comparables. Ok. ¿Ok? Son comparables. Ahora tiene sustento solamente esa solicitud que menciona la CUT a propósito de la línea de la pobreza. Porque la línea de la pobreza de marzo para una familia de 4 personas, que se considera que los hogares son de 4 personas en ese aspecto, ese es como el supuesto que se considera, es de 603 lucas. Si tú ganas 600 o 599, Eres pobre. estás bajo la línea de la Estás pobreza. bajo la línea de la pobreza. Ya. De tal manera que la CUT dice, tiene que existir entonces un salario que a lo menos, tiene también sentido, ¿eh? Que a lo menos pueda entonces en una familia lograr entonces superar el aspecto de la pobreza. Ahora, este es un elemento de la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas, ¿cierto? Pero el salario mínimo es individual, de tal manera que la relación que hace la CUT tampoco es correcta, porque si este hogar está compuesto por 2 adultos, quiere decir que entre ellos dos ellos podrían ganar alrededor de 1.200.000. Sí. ¿Cierto? De tal manera que sí cubren como hogar y sí sobrepasa la línea de la pobreza. Ok. ¿Ok? De tal manera que el salario mínimo individual sí está sobre la línea de la pobreza individual, que la línea de la pobreza individual son 228 lucas. Y hoy día, por ejemplo, una persona podría llegar a ganar 500 lucas como salario mínimo. Sé que es súper poco popular lo que yo estoy mencionando, pero en realidad, claro, hay que considerar que solamente el 10-8% del total de las empresas son empresas grandes. ¿Ok? De tal manera que el 92% de todas las empresas que son en Chile son pequeñas y medianas empresas Sí. y microempresas. Tal cual. De tal manera que no les cuando- da para pagar claro, 650 lucas. y en como Chile sueldo mínimo. existe esa instancia de que cuando pongo un indicador se lo coloco a todos. Y esa cuestión no puede ser porque quiere decir que hay algunas empresas que son más pequeñas que otras y que tú podrías generar tal vez algunas diferencias. En Chile no estamos acostumbrados a la diferencia, por eso tenemos una canasta única que está en Santiago, por eso el impuesto específico es igual en todo Chile, siendo que nosotros deberíamos tener un impuesto específico distinto. Por eso, por ejemplo, los pasajes aéreos son más o menos iguales, deberíamos tener un subsidio en particular ahora, por ejemplo, de invierno. Yo coticé, por ejemplo, ahora un pasaje para un mes más y son 230 lucas la persona Ahora, individual. ¿ida y vuelta? perdón, Ida y vuelta. O sea, 200 y tantas lucas. O sea, y es la única forma que tú tienes de salir de Magallanes. Entonces, Sí. ¿por qué nuestras autoridades no tratan de hacer el esfuerzo de que nosotros realmente seamos no solamente una zona aislada, sino que también seamos una zona extrema y que en invierno podamos tener tal vez algún subsidio en nuestros pasajes por poder salir entonces en caso de emergencia? ¿Y por qué en caso de emergencia? Salir nomás. dos cosas. Dale. La primera, ¿cuántos de estos antecedentes del crecimiento del país son reales? Pero es como cuando alguien hace una cotización de algo, ¿sabes qué? Esto vale 10 lucas, pero lo vamos Sí. a poner en 12, porque si baja no voy a perder. ¿Cuántos de estos datos son así como pasaditos? Porque si yo no crezco el 5%, pero crecí Sí. el 4%, estoy bien, viejo. Sí. Ah, pero yo dije que iba a crecer 5, lo alcanzamos. Y quizás Chile dijo, va a crecer un 2% y creció un 2,5, Claro. fue un beneficio. Por eso no estoy poniendo en tela de juicio el dato. El dato. Pero ¿se puede jugar también con eso? Y segunda pregunta, Sí. para no interrumpirte. Yo comparto de que necesitamos subsidios, sí. Mi temor en los subsidios es crear una ficción como ocurrió en el sur de la Claro. Argentina, que lo hemos conversado. En toda Argentina. En toda Argentina, donde, oye, che, mirá, el aceite vale 300 pesos. Íbamos todos a comprar aceite argentina. Llegó Milei y le dijo, se termina el subsidio y el aceite está más caro en Argentina Sí. que en Punta Arena, porque esa es el verdadero precio. Fue toda una ficción, un mundo real que le Yo crearon. discrepo. man. Entonces- pero está bien, entonces- ¿no? pero Yo entonces- entiendo la figura, pero no entiendo. creo que ese sea el verdadero pero- precio que hoy día tienen Claro. los argentinos. Pero man. entonces, no hagamos subsidios. Y Sí. generemos una baja entonces en el impuesto del 19%. Exactamente. Entonces nosotros Pero lo que tenemos pasa es que si le baja, artículos- pero le vas a bajar el impuesto y tú crees que eso se va a ver reflejado en el precio Es que no, final. es que ahí hay unas formas de poder solucionar eso. Devuélveme el impuesto a mí como familia. No se lo bajes efectivamente. Ah, ya, claro. ok, Entonces, en entiendo. vez de bajárselo al empresario, ¿Cómo se lo devuelves a una persona se lo que- puedes devolver a través de una devolución de impuestos. tal de vez la en renta, abril. de la operación renta? Claro, entonces Ya. le descuentan los impuestos, por ejemplo, que colocaste entonces en ocasiones en el combustible. Ajá. Entonces, si pagaste tal vez un 30, 35%, casi 50% entre el específico y Claro. en el IVA. Mínimo dame el Oye, 25. devuélveme, ni siquiera te estoy pidiendo devuélveme todo el impuesto, pero en abril devuélveme entonces un 20%. Ya. ¿Cierto? Sí. Y me lo devuelves a mí porque claramente el empresario, muchachos, no va a bajar. Si bajamos el impuesto al libro, los libros no van a salir más baratos. Ese es un error.
pero si me devuelves el impuesto, efectivamente me estás beneficiando como familia. ¿Viste? No, no, Soy más que un rostro económico. muy bien, y tú eres periodista. Oye, rostro económico, las cifras pueden estar tiraditas así un poco. A ver, la gracia de las cifras se encuentran relacionadas con que yo también soy garante de estos elementos y trato de que sean así, de que en realidad sean realizados por entes independientes. El Banco Central es un ente autónomo, de tal manera que como no está vinculado con la política, las cifras son bastante certeras en cuanto a eso. No así Argentina, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central, el Banco Mundial, en ocasiones, y me atrevo, perdón lo que menciono, no confían mucho en los datos que son entregados por Argentina, porque claramente el Banco Central depende efectivamente del gobierno de turno. Pero Milei no había comprometido a que la Es que está en autonomía eso. del Banco Central... Pero Milei parece que ahora se olvidó de sus propuestas, está muy preocupado del aspecto de la Antártica Sí, sí. y Y de las lo que Malvinas. está en las Malvinas e Israel ahora. Hay que tener ojo porque, a ver, es un presidente y como presidente uno lo respeta, pero hay un elemento también de ser una persona en ocasiones, mira, me hago responsable de lo que digo, que está un poquito desquiciado en estos elementos y claramente, por ejemplo, las palabras de Bullrich que mencionó, lo que mencionó Bullrich, de que nosotros teníamos, por ejemplo, un frente terrorista en Iquique. Sí, pues, es Exacto. volá. Es volá, una habló volada. de Hezbollah. Sí, pues, es ¿Que un nosotros? elemento que nosotros. Patricia Bullrich, Que la hay un- ministra de ministra seguridad, de Seguridad. dijo que Sí. en el norte chileno está En Iquique. presente Hezbollah, en Iquique. Sí, en Iquique. Hezbollah es un grupo terrorista. Y que o sea, está estamos- no, sí sé. en Bolivia y creo que en otro Sí, lugar. y que está en Iquique. Y que ahora tiene un Boric- asentamiento en Iquique. Y Boric ayer dijo de que va a pedir explicaciones, no, le dio duro a Patricia Bullrich y que está pidiendo explicaciones serias, que si tiene antecedentes hay que trabajar en conjunto, pero él negó que este Hezbollah, Claro. cacha, Hezbollah, en Iquique. Entonces, no, no, espérate, Milei y ya además, preocupa a otras espérate, cosas. pero, ¿Cuántos edificios oye, menos ya, la pues, Armada claro. Argentina, ayer, las Fuerzas Armadas Argentinas hicieron un ejercicio, anteayer. En el perdón, Beagle. Sí. En el Beagle hicieron ejercicios militares. Sí, y compraron Frente a ahora la costa una gran chilena. cantidad de aviones también. Sí, unos F-16 Claro. a Dinamarca, que también los compró Claro. Chile a Dinamarca hace muchos años. Y uno de los elementos que mencionó el presidente Milei es un tiempito atrás, ojo con lo que yo estoy mencionando, de que en realidad ante el conflicto entre Irán e Israel y lo que está ocurriendo en Israel, Argentina no puede ser indiferente. No puede ser indiferente. De tal manera que eso está causando escosor en la O sea, clase no puede ser política. indiferente por su apoyo a Israel, Claro. básicamente, sobre todo con Milei. Claro, Como si claro. Milei estuvo en Estados Unidos, fue una ceremonia donde lo Ok. estaban reconocimiento a él. La Cuidado. comunidad judía en Estados Cuidado Unidos. con el presidente de Argentina, yo ya lo he mencionado. Y es cosa de ver, yo veo mucha televisión argentina, está LN+, que es la Nación Televisión, de está Eduardo Feynman, entre otros, y tienen dos banderas, es como que si nosotros tuviésemos dos banderas acá, la de Chile y la de Magallanes. Ellos tienen la de Argentina y la de Israel. Y son auspiciados, en su gran mayoría, tres canales en específico en Argentina, que son cercanos a Milei, son auspiciados por joyerías judías. O sea, los judíos están metidos Es con complicado todo en esto, Argentina. Acá también, pero los judíos están metidos con todo en el mundo y son los dueños de los bancos, de la economía. Milei lleva un par de meses todo. gobernando y ya tiene problemas diplomáticos con Chile, ya tiene problemas diplomáticos con Colombia, tiene problemas Con diplomáticos con México, con Venezuela, y ahora está molestando a Israel y a Irán. Ok. No, pues Israel no, pues lo estaba. O sea, quiere defenderlo, está molestando efectivamente a Irán, ¿cierto? Que a propósito eso va a provocar una subida de combustible. Ah, qué bueno que lo dijiste. Nosotros Sí. lo dijimos el día lunes, ¿fue, ¿no? Ah, Sí, estoy- o sea, claro, Bueno, Marte que iba a subir los combustibles, además, iba a subir el- es todo. lógico, ¿no? No, Si no, un pero conflicto- es ellos el estaban cuarto mayor diciendo que no. productor de petróleo. Exacto, Pero ya Marco. estaban diciendo que no, que esto es culpa de Boris. No, No, Boric o tiene sea, nada que ver. el combustible venía subiendo y Sí. si uno va a los últimos 2 años, en esta fecha pasó exactamente lo mismo, el 2022, el 2023, ahora el 2024. ¿Va a subir un poco más producto de esto? Sí, pues yo me imagino que sí, ¿no? No, es que Esto va a la subir, otra semana va a subir más, o sea, si nosotros ya tuvimos un incremento. Lo que pasa es que nosotros tenemos, y después lo podemos volver a explicar tal vez de este miércoles al otro para Ningún dejar, problema. hago un spoiler, ¿ah? Para Muy las bien, personas muy que bien, me muy sigan bien. entonces. Para la próxima temporada. Para la próxima temporada, para el próximo capítulo, de que en realidad, claro, cuando nosotros tenemos este aspecto y cómo trabajan en conjunto, el mayor productor de petróleo es Estados Unidos, pero Irán es un productor tremendo, igual que Arabia Saudita, o sea, están entre los 4 primeros grandes productores de petróleo. Entonces quiere decir que obviamente Irán puede cerrar un poquito para hacer un poco de presión la llave del petróleo, ¿cierto? Y eso involucra que nosotros, al ser tan dependientes del petróleo, y no solamente de eso, sino que hay una cadena de producción, nosotros van a ver afectados nuestros precios. De tal manera que hay que ver cómo reacciona el gobierno con el famoso mecanismo de estabilización. El MEPCO. El MEPCO. Porque
Porque sí, hay que ser como cuidadosos. Bueno, Marcelo dijo el fin de semana, dijo que por suerte tenemos el MEPCO, Por supuesto. y que a propósito del conflicto bélico en Medio Oriente, eso nos va a ayudar. Entonces, claro, uno debiese estar un poquito tranquilo sabiendo de que tenemos un mecanismo de estabilización, pero si esto continúa, el precio del combustible va a seguir subiendo. Va a seguir O sea, yo subiendo. creo que Ya está vamos a en tener Luca 500, ¿no? Luca 500. O sea, la del 97 está Luca 500. Sí, Luca 500, compadre. Entonces quiere decir de que, claro, es un tema lo que está sucediendo también, y esto no es culpa del presidente, y tampoco va a ser culpa del próximo presidente o del presidente anterior. Esto es un elemento de estabilización que solamente sostiene el combustible durante 3 semanas. Entonces quiere decir que luego de la tercera semana, que va a ocurrir yo creo en 2 semanas más, en realidad nosotros tenemos que asumir el incremento de los combustibles para no ser como Argentina, que seguimos subsidiando el combustible. Entonces va a venir una subida, tal vez de 30 pesos y tal vez un poco más, porque hay que ver cómo evoluciona el conflicto Irán-Israel. Cuando uno no entiende estas cosas... Yo tengo entendido que fue esto y nada más. ¿Qué cosa? Lo dirán con... No se sabe. Así lo dijeron. eso está por lo menos, claro. pero por lo menos el primer ministro iraní lo dijo. Esto fue en represalia a lo que Israel hizo hace unos días atrás. Israel ya está haciendo ataques nuevamente. Israel dijo que no se iba a quedar tranquilo. Sí, o sea, imagínate si enviar no sé cuántos drones. Yo esperaría. Claro, 1000 y tantos drones eran. Claro, como 1000 y tantos drones encima de Israel para tirarle, por ejemplo, bombazo. Entonces tú dices, Esto ya se me voy llama- a quedar tranquilo, no. Esto no es pasa globalización. Eso pasa cuando una de las cosas que uno dice en el colegio, me la pasaron. Esto no, nunca. Bueno, sí, en el colegio te pasan. En pasa. el Sí, lo que pasa es que globalización no te habían hablaron de drones. McLuhan, de un montón de cuestiones. Y tú decías, pues no me va a servir de nada. Bueno, para entender por qué sube Claro. la benzina en un mundo globalizado que estaba anticipándose hace 30 años, tendrías que haber estudiado aquello o entenderlo, pero hoy día también lo puedes hacer. Esto es un Google, dominó. en Pasa el peor de algo. los casos, Google. Pasa algo importante en algún lugar del mundo y hay que ver si ese país de ese lugar del mundo tiene vinculación con nuestro país en términos de proveer algún tipo de servicio. Ucrania. Yo veía, por El trigo. ejemplo, El trigo, la harina, súper lejano pues. Ucrania, y de repente, claro, El pan subió. ocasiona un problema con la mostaza, ocasiona un problema efectivamente con el aceite. Sí, po. En Chile lo primero que se dice, es culpa del presidente el aspecto del aceite. No, pues no era culpa No, del po, presidente. no. ¿Y por qué en Argentina sale más barato? En Argentina salía más barato porque estaba subsidiado y porque también Argentina es productor de aceite. Tal cual. Entonces quiere decir que, claro, nosotros Tiene granero. dejamos la producción. Nuestra principal ventaja con el mundo es entregar materia prima. Elementos del mar, fruta, cobre, litio. Ahora el aspecto del hidrógeno, que a propósito ustedes hablaban de la importancia que tiene el hidrógeno, porque el hidrógeno yo siento que es nuestro salvavidas futuro, igual que la Antártida. Son nuestros salvavidas futuros. Porque quiere decir que el cobre en algún momento puede, tal vez no acabarse en el corto plazo, Pero dejarse ocupar tanto como se ocupa. Claro, Capaz porque- que haya una alternativa. porque hay como lo que ocurrió con el salitre. Pues, tal cual. ¿Cachai? O el Entonces, carbón. claro, los chinos, Estados Unidos, los diseñadores de Europa están tratando de encontrar nuevas formas tecnológicas. Escuché a un experto que decía, oye, el petróleo no se va a acabar, pero hoy en día sigue siendo un buen negocio. Pero lo que va a suceder es que cada vez nosotros vamos a necesitar nuevas formas de energía, relacionadas con la electricidad por los autos eléctricos, relacionadas con otros elementos que en realidad van a causar otros problemas. Y si tenemos la posibilidad de tener una industria del hidrógeno, el hidrógeno se tiene que comprometer de mejor manera, como tú bien mencionabas, a que entendamos los magallánicos educar. qué es lo que sirve, porque no todos vamos a trabajar en el hidrógeno. Claro. De tal manera que cuando viene una industria que puede traer, por si acaso, tal vez 5.000 personas rotativas aquí, eso va a ocasionar un problema con calles, con arriendos, con alimentación y con una serie de aspectos que las autoridades no se han pronunciado al respecto. Qué bueno este cabrón. Qué bueno. ¿No has pensado estudiar economía? Bueno, Algo ¿Ha estoy pensado tratando. en ir a Sí. Core? También, estoy tratando. También, Sí, ya ya. estoy inscrito, vamos a No, ver si en está realidad esto Oye, lo va- que pasa sí, es que pues ya ahí, voy a inscrito. propósito de los Core, ya nos vamos, pero... ¿Y usted es tenemos alcalde? que- ¿No? No, Alcalde de Mar. Alcalde de Mar. Alcalde de Springfield. Alcaide. Alcaide de Mar. así como así. Oye, Alcaide va a terminar el siendo. pacto es No tengo idea PS-PPD-DC. No, todavía. no, Sí. Me estás contando, ese muy bien. es el pacto. PS-PPD-DC. Muy bien. ¿Y cuántos son la lista para 8, no? No tengo idea. No, 8 Ocho. creo. Yo O me sea, inscribo, vaya, yo vaya me a pierdo en vaya eso. a compartir Sí. lista con el PS y el PPD, como demócrata cristiano Sí. que eres, ¿no? Sí. Digo yo. PS-PPD-DC. Entonces, Con orgullo, ¿ah? No como... sí. No, está bien, con está orgullo. bien. Sí, hay Sí, buenos sí. demócratas cristianos. Por supuesto. ¿En serio? ¿La que manda aquí? Yo ya caché que ella manda aquí.
Yo pensé que ya había renunciado, pero sigue siendo militante. Oye, que heavy este programa, weón. ¿Por qué? Porque tiene un candidato a Core y un candidato a Core, a concejal, ¿A concejal? Sí. sin pedirlo. Lucho en comunidad. Lucho Alvarado, Ah, o sea, Luchito, bueno, pero no sé Alvarado. si va, por dónde irá, si lo Sí. quieren llevar. El que Ah, lleva a eso- Lucho Alvarado se va a llevar un cuasi No, seguro lo concejal. mismo acá, Sí. mire, Acá, señora, Core. usted señor que está viendo este programa y ve esta calidad de profesional, Más que puede un rostro, estar en el más que un Core. ¿Quiere que Más vayan a que un hablar rostro. tonteras Más que un o rostro quiere que económico. vayan a hablar con Cosas reales? Aquí conocimiento tiene, básico mira, nacional? sí, pues. Eso es. Sí, pues cambia el rubio por el moreno. La agarré. Cambia el chocofruna por un sabori. Llenaste la canasta. Llenaste tu canasta. Llenaste tu canasta. Oye, ya, estamos. Oye, que nos acompañemos al cierre de. Esta es la- una buena frase de campaña para un economista. Sí. Llena tu Llena canasta. tu Llena tu canasta, llena tu canasta conmigo. Vota por mí. Llena tu canasta. Oye, vamos a la encuesta. Con eso cerramos el Ya, bloque. bueno, ¿le yo parece? quiero decir una cosa antes. Dígame. Lo que pasa es que a propósito de lo que escribió Humberto Gómez y otros, el Instituto de la Patagonia fue un ícono hortícola. Todos lo Sí, sabemos, señor. ¿no? Todos lo sabemos. ¿Cómo es posible que estén los grandes invernaderos del Instituto de la Patagonia absolutamente abandonados? Yo entiendo que no tienen ningún tipo de financiamiento, que se busca financiamiento a través de la sociedad civil para ganar algunos concursos, algunos proyectos internos de la UMAC y todo lo más. ¿Cómo la Universidad de Magallanes de verdad no le pone punch y recursos? Entiendo que paga los sueldos, pero no más que eso, de la gente que trabaja en el Instituto de la Patagonia, que tampoco son muchos. Pero el Instituto de Patagonia hay una parte, por lo menos lo que uno ve desde afuera, yo he estado conversando, de que está bastante abandonado de partida los invernaderos. Entiendo que hay proyectos ahora pequeños, pero lo más debiese ser, o al gobierno regional, el que le ponga con todo al Instituto de la Patagonia, donde está nuestra historia, o sea, está casi el recorrido completo de los últimos 100 años de nuestra historia puntarenense, magallánica, donde fue un ícono hortícola donde debería enseñarse a mucha gente a sembrar, ya a tener invernadero, donde hubo un observatorio donde nosotros ingenuamente íbamos a ver algo que pensábamos que era verdad, que era el cometa Halley, pero la verdad que era un invento de la dictadura, pero fuimos a ver al observatorio del Instituto de la Patagonia. Mira, hacen recuerdo a Luther Black. Pero, Luther Black era el alemán que estaba ahí armando. Entonces, de verdad que se llenan la boca con puras tonteras y no hacen cuestiones de que en serio servirían mucho, no solamente para ahora, sino que para el mediano y largo plazo. Sí, lo menciona Humberto Gómez. Humberto Gómez, que es uno de los representantes de esta agrupación ecológica del Humedal. Oye, Así que también es un tema. otro datito y con esto vamos ya al cierre de la encuesta. Ya está María Elena. Vuelve María Elena hoy día en Gloria y Majestad, así que atención al teléfono, a llamar, a hacer sus consultas. Yo sé que viene unos días más, Berta, ¿no es cierto? ¿Quién? La gerenta de hidrógeno verde al programa. Viene. Se está haciendo toda la gestión. Se va a Santiago ahora sí. Porque Mauricio Vidal Guerra es periodista, quedó más que claro, no eres un experto en hidrógeno verde. No, no. Luis Oyarzo, usted es economista, no es experto no, en hidrógeno verde. tampoco. Y yo soy director de televisión, no soy experto en hidrógeno verde. Y yo creo que María Isabel Muñoz, la presidenta del gremio, tampoco es experta en ella es periodista igual. Claro, pero me imagino que ella se ha perfeccionado Sí, más que nosotros claro. para ese tema. Porque yo considero de que lo que nos falta para responder preguntas como las que hace acá Miguel Ángel en Facebook, ¿quién va a usar hidrógeno verde y para Claro. qué? Eso es no creo que el hidrógeno verde sea el futuro. Miguel Ángel también. Saludos Miguel también Ángel. a él. Creo que es porque nos falta que nos eduquen en el tema. Tal cual. Yo creo que el hidrógeno verde es un futuro ecológico, es un futuro económico para Magallanes, puede ser, pero yo no lo conozco. A mí me falta que venga alguien y me enseñe. ¿Aprendí en un seminario? Sí aprendí, lo justo y necesario. Pero hoy día creo que falta que la industria como tal, unida, y no por factores económicos de cada industria, de que cada industria tiene más recursos para poner más plata en un medio o hacer más... No, en el conjunto de la industria de hidrógeno verde, educar a la gente. Tiene que educarla, ir al colegio, entrar al aula. ¿Sabe qué, muchachos? Yo hasta ahora ya estaría, capaz que lo hicieron, estaría hablando No, pero con... es que si lo hicieron... No, me refiero a que yo ya estaría hablando, siendo yo de con el director de la industrial. ¿Sabes qué podemos, viejo, qué carrera podemos crear de aquí a 4 años para tener al primer egresado que permita Lo que pasa es que algún no tiene, trabajo? es que lo que pasa es que no tiene ninguna certeza si va a resultar o no. También. Claro, sí ¿Cachai? está claro, Cierto. pero
pero tienes que por prepararte. ejemplo, María Isabel Muñoz, en un video que anda circulando, dijo hace, no sé si fue ayer o anteayer, en este supuesto programa periodístico sobre el hidrógeno verde, que Magallanes iba a ser un exportador de energía. El amoníaco es energía, porque lo que nosotros vamos a exportar es amoníaco para que otros, en otros países, generen hidrógeno verde. generen Hay una energía. sola industria que va a ser Entonces, hidrógeno verde. Si, acá. si fuese un programa periodístico de verdad, tú le contrapreguntas, le hablas, o sea, es muy distinto hacer un programa de relaciones públicas a hacer un programa periodístico, son cuestiones distintas. Y más allá de educar a la gente respecto de qué es el hidrógeno, que falta, es una de las patas fundamentales, es cómo lo vinculas con la ciudadanía, con la sociedad, con los barrios, con la junta de Tal vecinos, cual. con las poblaciones. Eso no está. Que no está. No tenemos ninguna vinculación con que, por ejemplo, Cero. el hidrógeno, incluso con temas que son totalmente claro, oye, vamos a hacer plazas, vamos a hacer escuelas, no existe, no existe conocimiento sobre aquello. Quiero responderle a Miguel Ángel, dice el hidrógeno verde es un experimento que está completamente equivocado. El 18% de la capacidad de electrolizadores de Europa para la producción de hidrógeno verde están en Dinamarca, en Suecia y en Finlandia, que ellos ya producen hidrógeno verde. Esto no es un experimento. Para nosotros tampoco es un experimento. Claro. Es el conocimiento a la llegada de una empresa que nos puede dar recursos. En una región industrializada hace Claro, mucho rato. pero el porque hidrógeno tenemos- verde sí existe, no están implementando. Y con el hidrógeno, Sí. Magallanes tiene ya una expertise de años desde que se instaló la empresa Methanex, que ha trabajado siempre con hidrógeno. He dicho. He dicho, compañero. Vamos al resultado. No, pero no lo he hecho. Vamos al resultado de la Ya, encuesta. Vamos, hombre. encuesta. Muy ¿Usted bien. votó o no votó? Yo voté. ¿Cuánta gente? ¿Qué es lo que cree usted? No lo que desea, que quiere que pase. ¿Qué es lo que cree usted? ¿Quién cree usted que será electo gobernador regional en octubre? Han votado 174 personas en una hora. Yo ya sé. Muy bien, muy bien. Jorge Sí. Fríes, José Barría o Javier Romero. Jorge Fríes, el actual gobernador. José Barría, el candidato de la UDI o de Chile Vamos. Y Javier Romero, el candidato de la extrema derecha del Partido Republicano. Cuando termine la votación, señor director, yo le voy a sacar un pantallazo. Ya, Y voy a guardar el pantallazo. Muy bien. Para ver Ya. qué ocurrió en octubre. me parece. Sí. Vamos a ver. Pero cómo vamos a fue. tener que ir viendo otras encuestas. Yo creo que esta es la sensación Ah, de hoy día en la sí. mañana. Es como un sondeo. Claro, un Exactamente. Más que sondeo. una encuesta, un sondeo. Ciérrela nomás, director. Perfecto. Con eso nos vamos. Está mi candidato allá. ¿La mujer de Javier quién? Romero. Ah, ¿sí? ¿Ese es su candidato? No. Vamos, disculpa. No, está bien, está bien. No, estamos en democracia. Cada uno Ya se puede- fue. Mira, cerrada la encuesta. Yo me la juego, Jorge. Bien. Fue Mira. lo que yo pensaba. Jorge Flies con el 83%, José Barría con el 13% y Javier Romero con el 2%. 74 personas votaron. 174. 174. 174. Flies, si mantiene esta tendencia, este pequeño sondeo, que no es tan pequeño porque que voten más de 170 personas en una hora es muy interesante. Sí. Tiene un feeling ahí muy importante. Podría ganar con el 40% en primera vuelta en octubre, fácilmente. José Barría subió un par de puntos en los últimos 20 minutos de la encuesta, pero tenía un 11% y Romero tuvo se mantuvo en un 0, entre un 0 y un 1% durante la gran parte de la encuesta. Y al final parece que subió un poquitito y llegó al 2%, o sea, nada. Acá está claro que deberían unificar, la derecha debería unificar una sola candidatura, obviamente la de Barría, que es Y tampoco llega. más conocido, ni siquiera así llegarían. Pero puede ser que se levanten un par de candidaturas más por fuera. Sí. Entonces eso podría equilibrar un poquitito el caudal de votos, pero hasta el momento Flies yo creo que O sea, no le está costando mucho llegar al 40%. 144 votos, ¿ah? De los 174 son 144 Ya, votos. es que O sea, ese dato ya es crudo. Eso está Eso- con eso es economista. crudo. De Eso eso de es estar con un crudo, como economista, pues bueno, Exacto. Sí, Lo que pasa es que eso te Más que un muestra, rostro. eso te muestra una tendencia sumamente Tal cual. clarita, Clarita. que no tiene mucho por dónde darle vuelta. No hay mucho por donde darle vuelta. Oye, qué buen dato. 144 de los 174 Sí. votos Fueron para Flies. Flies. Que significa que quedaron 30 votos dando vueltas. Sí, pues. Es mucha Estamos la hablando de ¿cuántos votos O sea, arriba? Javier Romero, a ver, perdón, José sacó Romero. tres votos. Muy bien. Casi 4, ¿cierto? Ya, 26 votos Sí, se lo po. llevó Barría entonces. Barría 26. Claro. Oye, esta de tener. Berta, 23 votos. sacó- Berta 23 inmediatamente votos Barría. amárralo para el 26 y 27 de octubre. Perfecto. Sí, No puede. Ah, no puedo porque Es sí candidato. estoy.
Bueno, todavía no sabemos, ¿ah? Sí. Vamos a ver si... Pero ¿por qué no? El equipo femenino de Claro. Juventus está contigo. Ah, sí, mira, muy bien. Toma. mira. Me acaban de llamar. Mírala. Muy bien. Toma. No, muchas gracias. Muchas gracias. Tan, Muy bien. Pero. Me voy a quedar callado. Oye, vamos a la pausa, gracias, don Juan. Ah, Sí. Don Juan Luis. Vamos, ya. Como siempre, un gusto. No, muchas gracias. Nos vemos de este miércoles al otro comentando Este de miércoles economía. que viene al siguiente, Sí. ya en el mes de mayo. Wow, sí. ¿Sí? Sí, pues, ¿tan pronto ya? No le digas a... Ah, pero el miércoles 1 de mayo. ¿Tienen programa? Ah, igual? miércoles 1 de mayo. La señora Berta tiene programa. No hay programa. No hay programa. ¿Por qué no hay 1 de programa? mayo. ¿No es feriado 1 de mayo? ¿Qué tiene que ¿Y el ver eso? trabajador? Ah, no hay noticieros, no hay nada en la televisión. Ah, muy bien. O sea, Mira. puedes hacerlo, ¿no? Pero yo te voy a estar mirando por la tele acostado en mi cama. Ah, claro, 1 de mayo. Yo te como Conmemoración del Día del Trabajo. Yo de la vida. Muy bien. Ya, ¿vamos, viejo? Vamos. Nos vemos más ratito Ya en el viene dedo, María Elena, atención, prepare las llamadas. ¿Quiere saber cómo le va a ir en el amor? ¿Cómo le va a ir en los recursos económicos? ¿Su candidatura va a lograr ser algo? ¿Romero saldrá del pozo? La gente va a elegir por el rubio o por el moreno. Ya, vamos. Ya. Pausa, ya viene la María Elena. 932-390751. Empieza a hacer sus llamados. Ahora, al tiro, al tiro, al tiro. A lo de siempre, más que un amigo.